El aire salado de Mar de las Pampas entraba por los grandes ventanales, trayendo consigo el sonido rítmico de las olas, una promesa de la paz que había venido a buscar. Pero dentro de mi nueva casa de 180 metros cuadrados, la atmósfera era densa, cargada de una tensión que solo yo parecía notar. Las cajas de la mudanza, a medio abrir, eran testigos mudos del inicio de mi retiro soñado y, al mismo tiempo, de la invasión silenciosa que estaba teniendo lugar. Mi hijo Martín, con la autoridad de un conquistador, dirigía a los hombres de la mudanza, indicándoles dónde colocar un sofá de terciopelo verde que yo aborrecía. Era una pieza que Paula, mi nuera, había elegido, y su presencia en mi sala se sentía como una bandera plantada en territorio ajeno, un primer acto de colonización. De pie junto a la chimenea de piedra, me sentía como un fantasma en mi propia fiesta, invisible. Paula discutía animadamente sobre paletas de colores para las paredes con Federico Lamas, el administrador de Selstrom Storm Condominio, un hombre cuya sonrisa profesional no lograba ocultar su condescendencia. Hablaban de tonos tierra y luz natural, como si yo no existiera, como si las paredes que me rodearían hasta el final de mis días fueran un lienzo para sus caprichos. Martín se unió a ellos, pasando una mano por el hombro de Federico con una familiaridad forzada. Cada gesto, cada palabra intercambiada sin incluirme, era una pequeña muerte para mi autonomía, un clavo más en el ataúd de la mujer independiente que alguna vez fui, o que al menos aspiraba a ser en este nuevo capítulo. Fue entonces cuando escuché la frase que encendió la mecha de mi indignación contenida. Como le decía, mi madre necesita compañía y supervisión, dijo Martín, su voz proyectada para que todos, incluido el oficial municipal que esperaba pacientemente, la oyeran. A sus 72 años, estas decisiones las tomamos juntos para su tranquilidad. La palabra juntos era una mentira envuelta en falsa piedad. No había nada de juntos en la forma en que me habían apartado. La tranquilidad de la que hablaba no era la mía, sino la de ellos, la tranquilidad de saber que tenían el control. Sentí la sangre subir a mis mejillas, un calor que contrastaba con el frío de la piedra a mi espalda. ¿Realmente me veían tan frágil, tan incapaz? Rompí mi silencio. Mi voz, aunque baja, cortó el aire con la precisión de un bisturí. Esta decisión la tomé yo, Martín, sola. Por un instante, el parloteo cesó. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos, como si un mueble hubiera hablado. La mirada de Martín fue una mezcla de irritación y vergüenza. Paula forzó una risita nerviosa, mientras Federico Lamas me dedicaba la misma sonrisa condescendiente de antes, asintiendo a mi hijo como si yo fuera una niña teniendo una rabieta. Afuera, en el porche de la casa contigua, vi a mi nueva vecina, Nora, observar la escena. Su expresión no era de curiosidad, sino de una genuina y alarmante preocupación, un reflejo del naufragio que yo sentía por dentro. Sobre la mesa de centro de roble, recién desembalada, yacía una carpeta azul. Contenía una copia simple de la escritura de la casa, un señuelo que ellos habían visto y asumido como la única versión. Pero el verdadero poder, el documento original que definía la realidad de la situación, descansaba seguro dentro de mi bolso de cuero. Lo sentía presionar contra mi pecho, un recordatorio tangible de que, aunque ellos creyeran haber ganado la batalla de la percepción, la guerra de los hechos aún no había comenzado. Su plan era perfecto, pero se basaba en una premisa fundamentalmente equivocada. Mi obediencia, y la obediencia como la paciencia, tiene un límite que ellos habían cruzado sin siquiera darse cuenta. Esa noche, mientras ellos dormían en la habitación principal, la que yo había elegido para mí, me senté en el pequeño cuarto de huéspedes al que habían relegado mis cosas. La luna se reflejaba en el mar, y el recuerdo de noches muy diferentes inundó mi mente. Me vi a mí misma en 1995, con 40 y tantos años, bajo la luz fluorescente de mi pequeña oficina en casa. La calculadora zumbaba, un sonido constante en el silencio de las 3 de la madrugada. El olor a café rancio impregnaba el aire mientras yo cuadraba cuentas ajenas en mi segundo trabajo, todo para juntar los $55,000 que costaría la matrícula de Martín
en esa prestigiosa universidad privada. Él me prometía que me lo devolvería todo, y yo le creía. Los años pasaron, y mi sacrificio se convirtió en la base sobre la que él construyó su vida. En 2012, cuando mis padres ya no estaban, tomé la difícil decisión de vender su pequeño departamento en Almagro, un lugar lleno de ecos de mi infancia. El mercado me dio $85.000 por esos muros cargados de memoria. Sin dudarlo, le entregué $70.000 a Martín para el pago inicial de su primer hogar con Paula. «Es para que empiecen bien», le dije, sintiendo que su felicidad justificaba mi propio desprendimiento. Me quedé con casi nada, un colchón financiero peligrosamente delgado, pero ver la foto de ellos dos, sonrientes con la llave de su nueva casa, me pareció una recompensa suficiente en aquel entonces. Ahora entiendo que cada uno de esos actos no fue visto como un regalo, sino como una obligación. Se acostumbraron a mi generosidad hasta convertirla en una expectativa. El último gran sacrificio fue este: la casa en la playa. Los $120.000 que pagué por ella provenían de mis ahorros de jubilación, el dinero que había jurado no tocar jamás, mi única red de seguridad para una vejez digna. Durante 40 años de trabajo y viudez, nunca me había permitido un lujo, un proyecto que fuera exclusivamente mío. Esta casa, con su vista al mar y su promesa de mañanas tranquilas, era mi declaración de independencia, una declaración que mi propio hijo estaba tratando de enmendar a su favor. Los abusos no empezaron con la mudanza, fueron una lenta erosión de mi autoridad, gota a gota. Recuerdo a Martín quitándome el acceso a mi propia banca online. «Mamá, no te preocupes por los números, para eso estoy yo», me dijo con una sonrisa tranquilizadora que hoy me parece una máscara. Cada vez que intentaba participar en una decisión financiera importante, me apartaban con delicadeza. «Lo hacemos por tu bien. Te ves tan cansada», susurraba Paula, mientras tomaba las riendas de conversaciones que me concernían directamente. Me trataban como a una pieza de porcelana frágil, sin darse cuenta de que la porcelana, aunque delicada, puede ser increíblemente dura y cortante si se rompe. Y yo estaba a punto de romperme. Mi hijo, Martín Benítez, a sus 45 años, es un consultor de ventas exitoso, o al menos eso proyecta. Es carismático, encantador cuando quiere, pero debajo de esa fachada se esconde una profunda arrogancia y una inseguridad financiera que lo carcome. Ve mi patrimonio no como el fruto de mi trabajo, sino como su red de seguridad, una extensión de sus propios activos. Su debilidad, la que yo usaría en mi favor, es su soberbia. Es absolutamente incapaz de verme como un individuo con agencia, con un intelecto afilado por décadas de contabilidad y una voluntad forjada en el silencio. Su Audi Q5, estacionado arrogantemente en mi entrada, fue comprado con un préstamo que yo tuve que avalar, un símbolo de su estatus financiado por mi riesgo. Paula, su esposa, es el complemento perfecto para su ambición. Con 43 años y una carrera como decoradora, es una maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Refuerza el control de Martín con una dulzura empalagosa, con frases que suenan a cuidado, pero que son en realidad cadenas invisibles. «Laura, querida, deja que nosotros nos encarguemos. Tú solo relájate», me dice mientras reorganiza mi cocina a su gusto. Su debilidad es su desesperada necesidad de mantener el estatus social que el dinero de Martín, y por extensión el mío, le proporciona. Depende de esa imagen de éxito, y esa dependencia la hace predecible. Ambos forman un equipo formidable, pero su estrategia se basa en subestimar a su única oponente. Sin embargo, no estaba completamente sola en este tablero de ajedrez. Al día siguiente de la humillante escena de la mudanza, Nora Pacheco, mi vecina de 74 años, tocó a mi puerta. Me trajo una taza de té humeante y una mirada de comprensión que valía más que 1000 palabras. «Vi lo de ayer», dijo simplemente. «Si necesitas una testigo para lo que sea, solo tienes que decirlo». Su validación fue un bálsamo. Nora, una viuda independiente y fuerte, se convirtió en mi primer y más importante aliado, la prueba de que mi humillación no había pasado desapercibida y de que la comunidad que apenas empezaba a conocer ya me ofrecía su apoyo silencioso.
Mi otro aliado operaba a distancia, a través de la línea telefónica. El doctor Salas, un abogado de la vieja escuela de 65 años y amigo de mi difunto esposo, había sido mi confidente en las semanas previas. Fue él quien, al escuchar mis temores sobre las intenciones de Martín, me sugirió las herramientas legales para protegerme. El plan es legalmente hermético, Laura, me aseguró en una llamada clave, su voz grave y segura dándome la fuerza que necesitaba. La ley te ampara, pero tienes que ser tú quien la ejecute con firmeza. Él me proporcionó el conocimiento, pero sabía que el coraje para usarlo debía nacer de mí. Y estaba naciendo, alimentado por cada nueva ofensa. La tensión principal, el epicentro de este terremoto familiar, era el control sobre esta casa. Martín había intentado, con una astucia que me heló la sangre, que la escritura incluyera una cláusula de usufructo a su favor. Es solo una formalidad, mamá, para poder ayudarte con los trámites si algo te pasa, me había dicho. Pero yo, prevenida por el doctor Salas, me negué en el último momento en la notaría, sin que él lo supiera. Firmé los papeles como única y absoluta propietaria. Ese pequeño acto de rebeldía silenciosa, esa firma solitaria, fue la primera pieza de mi contraofensiva, el fundamento sobre el que construiría toda mi estrategia para recuperar lo que era mío. Los riesgos, lo que los estrategas llaman stakes, iban creciendo día a día, como una marea implacable. El primer nivel era doméstico. Empezó con mis cosas siendo arrinconadas en el cuarto más pequeño, el que da al patio trasero, en lugar de al mar. Luego, mis libros desaparecieron de la sala para dar lugar a las revistas de decoración de Paula. Me convertí en una invitada en mi propia casa, caminando de mittemjortientia, puntillas para no molestar, pidiendo permiso para usar mi propia cocina. Cada día perdía 1 metro cuadrado más de mi espacio vital, una erosión tangible de mi presencia y autoridad dentro de mis propias paredes. ¿Cuánto tardarían en sugerir que me mudara a un asilo? El siguiente nivel fue el financiero. A los 2 días de su llegada, Martín se sentó conmigo en la mesa del comedor, con una pila de papeles y una expresión de seriedad calculada. «Mamá, para poder administrar bien los gastos de la nueva propiedad, necesito acceso a tu cuenta de jubilación», dijo, deslizando un formulario de autorización bancaria frente a mí. «Así te quito un peso de encima». El riesgo era evidente y aterrador. Si firmaba ese papel, le estaría dando la llave de la caja fuerte que contenía mis últimos ahorros, el dinero que necesitaba para vivir. La posibilidad de que vaciara mi cuenta, dejándome desamparada, se convirtió en una amenaza real y presente. Luego, el asalto se volvió patrimonial. Vi a Martín reunido en el porche con Federico Lamas, el administrador, ambos inclinados sobre los planos de mi casa. Hablaban de expansiones, de construir un segundo piso y de aumentar el valor de la propiedad. Mi casa de $450,000, mi refugio, se había convertido en su próximo proyecto de inversión. El objetivo de Martín era claro: forzar una cotitularidad o conseguir un poder notarial absoluto sobre el inmueble. Estaba tratando de apropiarse legalmente del activo más valioso que yo poseía, transformando mi sueño en su futura herencia, una que pretendía disfrutar mucho antes de mi partida. La audacia de su plan me dejó sin aliento. La humillación pública fue quizás el golpe más doloroso, el que atacó directamente mi dignidad. Ser vista por el administrador, por los vecinos, por el oficial municipal, como una anciana senil e incapacitada cuya palabra ya no tenía valor, fue devastador. La sonrisa condescendiente de Federico, la impaciencia de Iván Cornejo, la mirada de lástima que intuía en otros, todo ello me despojaba de mi identidad. Ya no era Laura Benítez, contadora jubilada y mujer competente. Era la madre de Martín, una carga adorable pero incapaz. Mi reputación, construida a lo largo de 72 años de vida recta y trabajo duro, estaba siendo desmantelada frente a mis ojos en la comunidad que había elegido para mi paz. Y finalmente, el riesgo supremo, el que amenazaba mi libertad y mi salud. Comencé a escuchar susurros entre Martín y Paula cuando creían que no los oía. Palabras como confusión, desorientada,
Necesita cuidados constantes. Me di cuenta de su jugada final, usar mi supuesta fragilidad mental como pretexto para solicitar mi interdicción legal, quitarme toda autonomía, declararme incompetente ante un juez y convertirse en mis tutores legales, ser dueños de mi casa, de mi dinero, de mi vida. Esa era la verdadera meta. No se trataba solo de una casa en la playa, se trataba de anularme por completo. Y eso, decidí, no iba a permitirlo. La lucha ya no era por mi propiedad, era por mi existencia. Mi plan silencioso comenzó a tomar forma mucho antes de que ellos llegaran. El primer paso fue una consulta preventiva. El martes 15 de marzo, a las 10 de la mañana, tuve una videollamada con el doctor Salas desde mi antiguo departamento. Le expliqué mis sospechas, la insistencia de Martín en el usufructo, su repentino interés en mis finanzas. Él escuchó con atención, sin interrumpir. Laura, mejor tener un arma y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, me dijo con su habitual pragmatismo. Fue él quien me aconsejó preparar un contrato de comodato precario, un documento simple pero poderoso que establecería los términos de su estadía, dejándoles claro que eran solo invitados con un plazo definido. El segundo paso fue la documentación. El miércoles siguiente, dediqué la tarde a reunir mi arsenal. Fui al banco y solicité los extractos impresos de los últimos 6 meses, aquellos que mostraban claramente la transferencia de los $120,000 desde mi cuenta personal de jubilación directamente a la cuenta del vendedor de la casa. Luego, en una copistería, hice una fotocopia de la escritura original. Guardé el original en un sobre manila sellado que metí en el compartimento interior de mi bolso de cuero. La copia la dejé a la vista, en la carpeta azul. Cada papel era una pieza de mi defensa, una prueba irrefutable de la verdad que ellos intentaban distorsionar. El tercer paso requirió paciencia y autocontrol, la observación táctica. Cuando Martín y Paula llegaron el jueves 17 de marzo, los recibí con una sonrisa serena. Durante las siguientes 48 horas, no discutí, no me quejé, no mostré mi descontento. Simplemente observé y escuché. Anoté mentalmente cada microagresión, cada decisión que tomaron sin consultarme, cada vez que se refirieron a nuestra casa. Dejé que se acomodaran, que bajaran la guardia, que revelaran con cada acción su verdadera intención de quedarse indefinidamente. Su arrogancia, como había previsto, se convirtió en mi mejor aliada, cegándolos ante la posibilidad de que yo estuviera tejiendo mi propia red. Finalmente, el viernes por la noche, llegó el momento de activar la cuarta fase, la convocatoria. Esperé a que terminaran de cenar, mientras hablaban de los muebles que planeaban comprar. Con una calma que no sentía por dentro, tomé mi celular y envié un mensaje de texto idéntico a Martín, a Paula, a Federico Lamas y a Iván Cornejo, el oficial municipal. Les ruego que pasen mañana sábado a las 11:00 am para firmar unos documentos finales de la comunidad y aclarar la administración de la propiedad. Será solo un momento. Gracias, Laura Benítez. La firma con mi nombre completo fue deliberada. Era un recordatorio sutil de quién era la convocante. El escenario estaba listo. Llegó el sábado. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, iluminando el polvo que aún flotaba en el aire por la mudanza. El telón estaba a punto de levantarse, y yo era la única que conocía el guión completo. A las 10:55 yo ya estaba sentada a la cabeza de la mesa del comedor, con una jarra de agua fresca y varios vasos. Mi bolso de cuero descansaba en la silla a mi lado. Coloqué la carpeta azul con la copia de la escritura en el centro de la mesa. Me sentía extrañamente tranquila, como una actriz esperando su entrada en el acto final de una obra largamente ensayada. La adrenalina había sido reemplazada por una resolución fría y afilada. Federico e Iván llegaron juntos, puntuales a las 11. Los hice pasar con una cortesía formal. Martín y Paula bajaron de la habitación principal, vestidos con ropa de fin de semana costosa, sonriendo como si fueran los anfitriones. Martín incluso me dio una palmada en el hombro. «¡Qué bien, mamá! Organizando todo. Así me gusta». No respondí, solo les indiqué que tomaran asiento. Afuera, como si el destino también quisiera un testigo, vi a Nora regando sus rosales.
su presencia discreta pero visible a través del cristal. La platea estaba completa. La función podía comenzar, y el primer acto sería la arrogancia de mi hijo. Como esperaba, Martín tomó la palabra, poniéndose de pie como si presidiera una reunión de directorio. «Bueno, gracias a todos por venir», comenzó, dirigiéndose a Federico y a Iván. Quería aprovechar esta instancia para formalizar algunos aspectos del cuidado de mi madre y la gestión de la propiedad. Como saben, a su edad, es importante que la familia se haga cargo para garantizar su bienestar. Su discurso era una obra maestra de piedad filial fraudulenta. Me miró con una sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que a mí me pareció la de un lobo a punto de devorar a su presa. Dejé que terminara su perorata, saboreando el silencio que vendría después. Cuando terminó, hubo una pausa. Todos me miraron, esperando quizás que asintiera dócilmente. En lugar de eso, carraspeé suavemente. «Gracias, Martín, por tu preocupación», dije, y mi voz sonó clara y firme en la sala. «Pero creo que hay un malentendido fundamental aquí. La reunión de hoy es para aclarar quién cuida de quién, y sobre todo, quién es el dueño de qué». Con un movimiento lento y deliberado, abrí mi maletín y saqué la primera prueba: los extractos bancarios impresos. Los deslicé sobre la mesa de roble, justo frente a Martín. El sonido del papel contra la madera fue el único ruido en la sala. El primer disparo había sido efectuado. «Este es un resumen de mi cuenta personal de jubilación», expliqué. Mi tono era el de una contadora presentando un balance. Con un marcador amarillo que había preparado, resalté la línea que mostraba la transferencia de $120,000. «Como pueden ver, el dinero para comprar esta casa salió única y exclusivamente de mis ahorros. No hay aportes de nadie más. Este dinero no tiene el apellido de la familia, tiene mis años de trabajo». Martín miró el papel, su rostro palideciendo ligeramente. Paula frunció el ceño, sin comprender del todo. Federico Lamas se removió, incómodo en su silla. La primera grieta en su fachada de control había aparecido. Luego me dirigí a Federico. «Señor Lamas, creo que usted también tiene algunos documentos que le interesará ver». Saqué de mi maletín una pequeña pila de correos electrónicos impresos, cuidadosamente engrapados. Eran las comunicaciones que había mantenido con la inmobiliaria y con su administración antes de la compra, en las que dejaba explícitamente claro que yo era la única compradora y la única persona autorizada para tomar decisiones sobre la propiedad. «Le envié esta información hace 2 meses», dije poniéndolos frente a él. Aquí se especifica que cualquier consulta o gestión debía ser tratada directamente conmigo. El rostro del administrador perdió todo su color. Su negligencia profesional quedaba expuesta. El silencio se hizo más pesado. Martín intentó protestar, balbuceando algo sobre protegerla y malos entendidos. No le dejé continuar. Saqué mi teléfono celular, lo puse en el Easy Machine centro de la mesa y presioné reproducir. Una voz llenó la sala. Era la voz de Martín, clara y arrogante, proveniente de una llamada que yo había grabado 2 días antes, con pleno conocimiento de que en mi jurisdicción era legal hacerlo con el consentimiento de una de las partes. «Claro que la casa es tuya, mamá», decía su voz grabada, «pero es lo que te corresponde hacer por tu familia. Es tu deber». La onda de sonido en la pantalla del teléfono parecía una línea de vida que se agotaba. El impacto del audio fue devastador. Martín se quedó helado, la boca entreabierta, completamente paralizado. Paula le lanzó una mirada de pánico puro, sus ojos gritando la pregunta que él no podía responder. Iván Cornejo, el oficial municipal, que hasta ese momento había sido un observador pasivo, se enderezó en su silla. Su expresión ahora era de una seriedad profesional y atenta. Ya no era un asunto familiar incómodo. Había una clara evidencia de coerción emocional. Yo detuve la grabación y miré a mi hijo. «El deber, querido Martín», dije con una calma gélida, «es una calle de 2 vías y tú has estado conduciendo en la dirección equivocada durante mucho tiempo. Era el momento del golpe de gracia». Con la solemnidad de un juez presentando la prueba definitiva, abrí mi bolso de cuero y saqué el sobre manila sellado.
Rompí el sello con un gesto preciso y extraje la escritura original de la propiedad. La desplegué sobre la mesa, junto a la copia que había estado allí todo el tiempo. El papel grueso con los sellos oficiales y las firmas en tinta tenía un peso y una autoridad que la fotocopia no poseía. «Como pueden ver», dije pasando mi dedo índice por mi nombre. «Laura Benítez. No hay más nombres. No hay cláusulas de usufructo. No hay cotitulares. Esta casa es mía, única y exclusivamente mía». La verdad, así, desnuda y documentada, era irrefutable. Martín me miraba con una mezcla de incredulidad y furia. Paula parecía haberse encogido en su silla. Federico Lamas evitaba mi mirada a toda costa, pero mi plan no terminaba con la humillación de ellos. Terminaba con una solución. Mi solución. Saqué el último documento de mi maletín. El contrato de comodato precario, redactado por el doctor Salas. Un papel de una sola página, claro y conciso. Lo deslicé suavemente sobre la mesa, hacia Martín y Paula. Pensaron en todo, dije mirándolos fijamente, menos en que yo también podía pensar. Y he preparado una solución para que su estancia aquí sea legal y ordenada. Sus ojos se clavaron en el documento. Pude ver el momento exacto en que sus cerebros procesaron las palabras clave, comodato precario, temporal, revocable, y luego la frase final, plazo de 30 días. La expresión de Paula se descompuso en una máscara de horror. Martín tomó el papel con manos temblorosas, releyéndolo una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. «Tienen 30 días para encontrar otro lugar», continué, mi voz sin un ápice de emoción. «Agradecería que lo firmen como acuse de recibo. Es por el bien de todos, para que las cosas queden claras y documentadas». El silencio que siguió fue la dulce melodía de mi victoria. Entonces, ejecuté las consecuencias inmediatas, una por una, con la precisión de un cirujano. Primero tomé una copia del comodato y de la notificación de desalojo, y se la entregué a Iván Cornejo. «Señor oficial», dije formalmente, «le pido que actúe como testigo de la entrega de este documento. A partir de este momento, esto deja de ser un simple tema familiar para convertirse en un registro oficial con un plazo legal». Iván asintió, tomó los papeles y los guardó en su portafolio. El asunto había escalado a una esfera donde las manipulaciones emocionales de Martín ya no tenían cabida. La ley estaba ahora de mi lado, de forma visible y registrada. La segunda consecuencia fue financiera. Miré directamente a Martín, cuyos ojos ardían de rabia impotente. «Te informo también que el lunes a primera hora visitaré el banco para revocar el poder que te di sobre mis cuentas hace años. Ya no lo necesito. Y, por supuesto, cancelaré la tarjeta de crédito adicional que tienes a tu nombre». Este golpe fue directo a su estilo de vida, a su Audi Q5, a su fachada de éxito. Le estaba cortando el suministro de oxígeno financiero que le había proporcionado durante décadas. La red de seguridad que él daba por sentada acababa de ser retirada de debajo de sus pies, y la caída sería larga y dura. Finalmente me dirigí al pálido y sudoroso Federico Lamas. «Señor administrador, en cuanto a usted, mi abogado, el doctor Salas se pondrá en contacto con su agencia la próxima semana para discutir su negligencia profesional al ignorar mis directivas escritas y tratar asuntos de mi propiedad con terceros no autorizados». Su mandíbula cayó. No solo había perdido la posibilidad de gestionar la expansión de la casa, sino que ahora su propia reputación y posiblemente su empleo estaban en juego. «Queda usted desautorizado para realizar cualquier gestión o tomar cualquier decisión sobre esta propiedad. A partir de ahora, solo tratará conmigo o con mi representante legal». En menos de 15 minutos, había desmantelado su conspiración y reafirmado mi control absoluto. La reunión terminó en un silencio sepulcral. Martín y Paula se levantaron sin decir una palabra y subieron las escaleras. Federico e Iván se despidieron con una formalidad apresurada y salieron casi corriendo. Me quedé sola en mi salón, con los papeles de mi victoria esparcidos sobre la mesa de roble. El sol seguía entrando por la ventana, pero ahora se sentía diferente, más cálido, como si la casa misma respirara aliviada. Esa tarde el teléfono de Martín sonó varias veces.
Vi su nombre en la pantalla y lo ignoré. Después de la quinta llamada, le envié un único mensaje de texto. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de nuestros abogados. Necesitamos distancia. Al día siguiente, un cerrajero vino y cambió todas las cerraduras. El sonido del metal siendo reemplazado fue música para mis oídos. Era el sonido de mi seguridad, de mis nuevas fronteras. Martín y Paula pasaron los siguientes días en un silencio tenso, empacando sus cosas. No hubo más discusiones, no hubo súplicas. Habían entendido que el juego había terminado y que yo había ganado. Verlos cargar sus maletas en el Audi Q5 y marcharse por el camino. El aire salado de Mar de las Pampas entraba por los grandes ventanales, trayendo consigo el sonido rítmico de las olas, una promesa de la paz que había venido a buscar. Pero dentro de mi nueva casa, de 180 metros cuadrados, la atmósfera era densa, cargada de una tensión que solo yo parecía notar. Las cajas de la mudanza, a medio abrir, eran testigos mudos del inicio de mi retiro soñado, y al mismo tiempo de la invasión silenciosa que estaba teniendo lugar. Mi hijo Martín, con la autoridad de un conquistador, dirigía a los hombres de la mudanza, indicándoles dónde colocar un sofá de terciplelo verde que yo aborrecía. Era una pieza que Paula, mi nuera, había elegido, y su presencia en mi sala se sentía como una bandera plantada en territorio ajeno, un primer acto de colonización. De pie junto a la chimenea de piedra, me sentía como un fantasma en mi propia fiesta, invisible. Paula discutía animadamente sobre paletas de colores para las paredes con Federico Lamas, el administrador del condominio, un hombre cuya sonrisa profesional no lograba ocultar su condescendencia. Hablaban de tonos tierra y luz natural, como si yo no existiera, como si las paredes que me rodearían hasta el final de mis días fueran un lienzo para sus caprichos. Martín se unió a ellos, pasando una mano por el hombro de Federico con una familiaridad forzada. Cada gesto, cada palabra intercambiada sin incluirme, era una pequeña muerte para mi autonomía, un clavo más en el ataúd de la mujer independiente que alguna vez fui, o que al menos aspiraba a ser, en este nuevo capítulo. Fue entonces cuando escuché la frase que encendió la mecha de mi indignación contenida. Como le decía, mi madre necesita compañía y supervisión, dijo Martín, su voz proyectada para que todos, incluido Iván Cornejo, el oficial municipal que esperaba pacientemente para un trámite de registro, la oyeran. A sus 72 años, estas decisiones las tomamos juntos para su tranquilidad. La palabra juntos era una mentira envuelta en falsa piedad. No había nada de juntos en la forma en que me habían apartado. La tranquilidad de la que hablaba no era la mía, sino la de ellos. La tranquilidad de saber que tenían el control. Sentí la sangre subir a mis mejillas, un calor que contrastaba con el frío de la piedra a mi espalda. ¿Realmente me veían tan frágil, tan incapaz? Rompí mi silencio. Mi voz, aunque baja, cortó el aire con la precisión de un bisturí. Esta decisión la tomé yo, Martín, sola. Por un instante, el parloteo cesó. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos, como si un mueble hubiera hablado. La mirada de Martín fue una mezcla de irritación y vergüenza. Paula forzó una risita nerviosa, mientras Federico Lamas me dedicaba la misma sonrisa condescendiente de antes, asintiendo a mi hijo como si yo fuera una niña teniendo una rabieta. Iván Cornejo miró su reloj. Su impaciencia era una forma de desprecio. Había hablado, pero nadie me había escuchado realmente. El poder de mi voz, por ahora, era nulo. Afuera, en el porche de la casa contigua, vi a mi nueva vecina, Nora, observar la escena. Su expresión no era de curiosidad, sino de una genuina y alarmante preocupación, un reflejo del naufragio que yo sentía por dentro. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ese breve instante sentí una extraña conexión, una validación silenciosa que me dio una fuerza inesperada. Ella no veía a una anciana senil, veía a una mujer siendo acorralada. Su presencia, aunque distante, me recordó que el mundo era más grande que esa sala y que las acciones injustas, cuando se realizan a la vista de todos, dejan testigos, y a veces, un solo testigo es todo lo que necesitas para que la verdad
no muera en soledad. Sobre la mesa de centro de roble, recién desembalada, yacía una carpeta azul. Contenía una copia simple de la escritura de la casa, un señuelo que ellos habían visto y asumido como la única versión. Martín la había hojeado esa mañana con aire de suficiencia, creyendo que entendía todo el panorama. Pero el verdadero poder, el documento original que definía la realidad de la situación, descansaba seguro dentro de mi bolso de cuero, que colgaba de mi hombro. Lo sentía presionar contra mi costado, un recordatorio tangible de que, aunque ellos creyeran haber ganado la batalla de la percepción, la guerra de los hechos aún no había comenzado. ¿De qué sirve un mapa si no muestra todo el territorio? Su plan era perfecto en su arrogancia, pero se basaba en una premisa fundamentalmente equivocada: mi obediencia. Creyeron que décadas de sacrificio me habían vaciado de voluntad, que mi amor de madre era un cheque en blanco que podían cobrar a su antojo. Se acostumbraron a mi silencio, confundiéndolo con sumisión, en lugar de lo que realmente era: observación. Estaban tan ocupados, decorando las paredes y moviendo los muebles de mi vida, que no se dieron cuenta de que yo, en silencio, estaba construyendo los cimientos de mi fortaleza. Y la obediencia, como la paciencia, tiene un límite que ellos habían cruzado sin siquiera darse cuenta, activando un plan que desconocían por completo. Esa noche, mientras ellos dormían en la habitación principal, la que yo había elegido para mí, me senté en el pequeño cuarto de huéspedes al que habían relegado mis cosas. La luna se reflejaba en el mar, y el recuerdo de noches muy diferentes inundó mi mente. Me vi a mí misma en 1995, con 40 y tantos años, bajo la luz fluorescente de mi pequeña oficina en casa. La calculadora zumbaba, un sonido constante en el silencio de las 3 de la madrugada. El olor a café rancio impregnaba el aire mientras yo cuadraba cuentas ajenas en mi segundo trabajo, todo para juntar los $55,000 que costaría la matrícula de Martín en esa prestigiosa universidad privada, un sueño que era más suyo que mío, pero que yo adopté como propio. Fueron 15 años de mi vida, desde 1995 hasta 2010, dedicados a ese objetivo. 15 años en los que mis noches no me pertenecían. Mientras mis amigas salían a cenar o se permitían un viaje, yo me hundía en facturas y balances de pequeñas empresas que necesitaban una contadora a tiempo parcial. Martín me llamaba a veces desde la universidad, lleno de entusiasmo por sus clases de negocios, y me prometía con una voz juvenil y sincera que me lo devolvería todo, mamá. Ya verás. Yo le creía, porque creerle era el combustible que me permitía seguir adelante, sorbo a sorbo de café amargo, número a número en la pantalla parpadeante de la calculadora, hasta que el sol amenazaba con salir. ¿Cómo se convierte un sacrificio de amor en un arma que usan en tu contra? Ellos veían mi historial de entrega no como un regalo, sino como un precedente, una prueba de que mi propósito era servir a sus ambiciones. Cada cheque que firmé para su educación, cada hora de sueño que perdí, se convirtió en un ladrillo en el muro que ahora construían a mi alrededor, aislándome en mi propia casa. Creyeron que los años de dar sin pedir nada a cambio me habían vaciado de voluntad, que me habían convertido en un recurso inagotable. No entendieron que una contadora nunca olvida una deuda, y la que ellos acumulaban conmigo no era solo financiera, era moral. Los años pasaron, y mi sacrificio se convirtió en la base sobre la que él construyó su vida. En 2012, cuando mis padres ya no estaban, tomé la difícil decisión de vender su pequeño departamento en Almagro, un lugar de apenas 60 metros cuadrados, lleno de ecos de mi infancia. El olor a la lavanda que mi madre ponía en los armarios, la marca en el marco de la puerta donde medíamos mi altura. El mercado me dio $85,000 por esos muros cargados de memoria. Fue como ponerle un precio a mis propios recuerdos. Un acto brutal, pero que consideré necesario por el bien de mi hijo, que buscaba su primer hogar con Paula. Sin dudarlo un instante, le entregué 70,000 de esos dólares a Martín para el pago inicial de su casa. Recuerdo el momento exacto. Estábamos en un café. Le deslicé el cheque bancario sobre la mesa y sus ojos brillaron. «Es para que empiecen bien», le dije, sintiendo que su felicidad
Justificaba mi propio desprendimiento y la venta de mi pasado. Me quedé con casi nada. Un colchón financiero peligrosamente delgado para una mujer que se acercaba a la jubilación. Pero ver la foto de ellos dos, sonrientes con la llave de su nueva casa, me pareció una recompensa suficiente en aquel entonces. Qué ingenua fui al pensar que la gratitud era un interés que se acumulaba con el tiempo. Ahora entiendo que cada uno de esos actos no fue visto como un regalo, sino como una obligación. Se acostumbraron a mi generosidad hasta convertirla en una expectativa. El último gran sacrificio fue este: la casa en la playa. Los $120,000 que pagué por ella provenían de mis ahorros de jubilación, el dinero que había jurado no tocar jamás, mi única red de seguridad para una vejez digna. Durante 40 años de trabajo y viudez, desde que Roberto falleció, nunca me había permitido un lujo, un proyecto que fuera exclusivamente mío. Esta casa, con su vista al mar y su promesa de mañanas tranquilas, era mi declaración de independencia, mi recompensa final. Una declaración que mi propio hijo estaba tratando de enmendar a su favor con la ayuda de su esposa. Los abusos no empezaron con la mudanza. Fueron una lenta erosión de mi autoridad, gota a gota, durante el último año. Recuerdo a Martín quitándome el acceso a mi propia banca online. «Mamá, no te preocupes por los números. Para eso estoy yo», me dijo con una sonrisa tranquilizadora que hoy me parece una máscara. Cada vez que intentaba participar en una decisión financiera importante, me apartaban con delicadeza. «Lo hacemos por tu bien. Te ves tan cansada», susurraba Paula, mientras tomaba las riendas de conversaciones que me concernían directamente y que yo era perfectamente capaz de manejar. Me trataban como a una pieza de porcelana frágil, sin darse cuenta de que la porcelana, aunque delicada, puede ser increíblemente dura y cortante si se rompe. Y yo estaba a punto de romperme. Cada comentario condescendiente, cada decisión tomada a mis espaldas, era una pequeña fisura en la superficie. Ellos no veían las grietas que se extendían por mi paciencia. Estaban demasiado ocupados, admirando su propio reflejo en mi aparente docilidad. Creían estar protegiendo una antigüedad valiosa, cuando en realidad estaban jugando con una bomba de tiempo. Una que yo misma había programado con cada humillación que soporté en silencio. Ellos creían que mi memoria flaqueaba con la edad. ¡Qué ironía! Recuerdo cada centavo, cada fecha, cada promesa rota. Mi mente, lejos de debilitarse, se había convertido en un archivo meticuloso de sus transgresiones. Cada sacrificio que hice por ellos, desde los $55,000 de la universidad hasta los $120,000 de esta casa, no eran solo actos de amor. Ahora eran pruebas. Eran las partidas de un balance final que estaba a punto de presentarles. Y en mi balance, a diferencia del suyo, no hay lugar para la manipulación ni las mentiras. Solo hay números, hechos y una conclusión inevitable. ¿Estaban preparados para la auditoría de sus vidas? Mi hijo, Martín Benítez, a sus 45 años, es un consultor de ventas exitoso, o al menos eso proyecta. Es carismático, encantador cuando quiere, pero debajo de esa fachada se esconde una profunda arrogancia y una inseguridad financiera que lo carcome. Ve mi patrimonio no como el fruto de mi trabajo, sino como su red de seguridad, una extensión de sus propios activos. Su debilidad, la que yo usaría en mi favor, es su soberbia. Es absolutamente incapaz de verme como un individuo con agencia, con un intelecto afilado por décadas de contabilidad y una voluntad forjada en el silencio. Su Audi Q5, estacionado arrogantemente en mi entrada, fue comprado con un préstamo que yo tuve que avalar, un símbolo de su estatus financiado por mi riesgo. Paula, su esposa, es el complemento perfecto para su ambición. Con 43 años y una carrera como decoradora, es una maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Refuerza el control de Martín con una dulzura empalagosa, con frases que suenan a cuidado pero que son en realidad cadenas invisibles. «Laura, querida, deja que nosotros nos encarguemos. Tú solo relájate», me dice mientras reorganiza mi cocina a su gusto. Su debilidad es su desesperada necesidad de mantener el estatus social que el dinero de Martín, y por extensión el mío, le proporciona.
Depende de esa imagen de éxito, y esa dependencia la hace predecible. Ambos forman un equipo formidable, pero su estrategia se basa en subestimar a su única oponente, sin saber que mi silencio es mi laboratorio de ideas. Sin embargo, no estaba completamente sola en este tablero de ajedrez. Al día siguiente de la humillante escena de la mudanza, Nora Pacheco, mi vecina de 74 años, tocó a mi puerta. Me trajo una taza de té humeante y una mirada de comprensión que valía más que 1000 palabras. «Vi lo de ayer», dijo simplemente. «Si necesitas una testigo para lo que sea, solo tienes que decirlo». Su validación fue un bálsamo. Nora, una viuda, independiente y fuerte, se convirtió en mi primer y más importante aliado. La prueba de que mi humillación no había pasado desapercibida y de que la comunidad que apenas empezaba a conocer ya me ofrecía su apoyo silencioso. Su oferta era una semilla que yo sabría cuándo y cómo hacer germinar. Mi otro aliado operaba a distancia, a través de la línea telefónica. El doctor Salas, un abogado de la vieja escuela de 65 años y amigo de mi difunto esposo, había sido mi confidente en las semanas previas. Fue él quien, al escuchar mis temores sobre las intenciones de Martín, me sugirió las herramientas legales para protegerme. «El plan es legalmente hermético, Laura», me aseguró en una llamada clave, su voz grave y segura dándome la fuerza que necesitaba. «La ley te ampara, pero tienes que ser tú quien la ejecute con firmeza». Él me proporcionó el conocimiento, pero sabía que el coraje para usarlo debía nacer de mí. Y estaba naciendo, alimentado por cada nueva ofensa, cada palabra condescendiente. La tensión principal, el epicentro de este terremoto familiar, era el control sobre esta casa. Martín había intentado, con una astucia que me heló la sangre, que la escritura incluyera una cláusula de usufructo a su favor. «Es solo una formalidad, mamá, para poder ayudarte con los trámites si algo te pasa», me había dicho. Pero yo, prevenida por el doctor Salas, me negué en el último momento en la notaría. Sin que él lo supiera, firmé los papeles como única y absoluta propietaria. Ese pequeño acto de rebeldía silenciosa, esa firma solitaria, fue la primera pieza de mi contraofensiva, el fundamento sobre el que construiría toda mi estrategia para recuperar lo que era mío. La escritura original, mi primer escudo, dormía en mi bolso. Los riesgos, lo que los estrategas llaman stakes, iban creciendo día a día, como una marea implacable. El primer nivel era doméstico. Empezó con mis cosas siendo arrinconadas en el cuarto más pequeño, el que da al patio trasero, en lugar de al mar. Luego, mis libros desaparecieron de la sala para dar lugar a las revistas de decoración de Paula. Me convertí en una invitada en mi propia casa, caminando de puntillas para no molestar, pidiendo permiso para usar mi propia cocina. Cada día perdía 1 metro cuadrado más de mi espacio vital, una erosión tangible de mi presencia y autoridad dentro de mis propias paredes. ¿Cuánto tardarían en sugerir que me mudara a un asilo? El siguiente nivel fue el financiero. A los 2 días de su llegada, Martín se sentó conmigo en la mesa del comedor, con una pila de papeles y una expresión de seriedad calculada. «Mamá, para poder administrar bien los gastos de la nueva propiedad, necesito acceso a tu cuenta de jubilación», dijo, deslizando un formulario de autorización bancaria frente a mí. «Así te quito un peso de encima». El riesgo era evidente y aterrador. Si firmaba ese papel, le estaría dando la llave de la caja fuerte que contenía mis últimos ahorros, el dinero que necesitaba para vivir. La posibilidad de que vaciara mi cuenta, dejándome desamparada, se convirtió en una amenaza real y presente que me obligó a acelerar mis planes. Luego, el asalto se volvió patrimonial. Vi a Martín reunido en el porche con Federico Lamas, el administrador, ambos inclinados sobre los planos de mi casa. Hablaban de expansiones, de construir un segundo piso y de aumentar el valor de la propiedad. Mi casa de $450,000, mi refugio, se había convertido en su próximo proyecto de inversión. El objetivo de Martín era claro: forzar una cotitularidad o conseguir un poder notarial absoluto sobre el inmueble. Estaba tratando de apropiarse legalmente del activo más valioso que yo poseía, transformando mi sueño en su futura herencia, una que pretendía disfrutar mucho antes de mi partida.
La audacia de su plan me dejó sin aliento y me dio la certeza que necesitaba para actuar. La humillación pública fue quizás el golpe más doloroso, el que atacó directamente mi dignidad. Ser vista por el administrador, por los vecinos, por el oficial municipal, como una anciana senil e incapacitada cuya palabra ya no tenía valor, fue devastador. La sonrisa condescendiente de Federico, la impaciencia de Iván Cornejo, la mirada de lástima que intuía en otros, todo ello me despojaba de mi identidad. Ya no era Laura Benítez, contadora jubilada y mujer competente. Era la madre de Martín, una carga adorable pero incapaz. Mi reputación, construida a lo largo de 72 años de vida recta y trabajo duro, estaba siendo desmantelada frente a mis ojos en la comunidad que había elegido para mi paz. Y finalmente, el riesgo supremo, el que amenazaba mi libertad y mi salud. Comencé a escuchar susurros entre Martín y Paula cuando creían que no los oía. Palabras como confusión, desorientada, necesita cuidados constantes. Me di cuenta de su jugada final, usar mi supuesta fragilidad mental como pretexto para solicitar mi interdicción legal, quitarme toda autonomía, declararme incompetente ante un juez y convertirse en mis tutores legales. Ser dueños de mi casa, de mi dinero, de mi vida. Esa era la verdadera meta. No se trataba solo de una casa en la playa, se trataba de anularme por completo. Y eso, decidí, no iba a permitirlo. La lucha ya no era por mi propiedad, era por mi existencia misma. Mi plan silencioso comenzó a tomar forma mucho antes de que ellos llegaran. El primer paso fue una consulta preventiva. El martes 15 de marzo, a las 10 de la mañana, tuve una videollamada con el Dr. Salas desde mi antiguo departamento. Le expliqué mis sospechas, la insistencia de Martín en el usufructo, su repentino interés en mis finanzas. Él escuchó con atención, sin interrumpir. Laura, mejor tener un arma y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, me dijo con su habitual pragmatismo. Fue él quien me aconsejó preparar un contrato de comodato precario. Un documento simple pero poderoso que establecería los términos de su estadía, dejándoles claro que eran solo invitados con un plazo definido. El segundo paso fue la documentación. El miércoles siguiente, dediqué la tarde a reunir mi arsenal. Fui al banco y solicité los extractos impresos de los últimos 6 meses, aquellos que mostraban claramente la transferencia de los $120,000 desde mi cuenta personal de jubilación directamente a la cuenta del vendedor de la casa. Luego, en una copistería, hice una fotocopia de la escritura original. Guardé el original en un sobre manila sellado que metí en el compartimento interior de mi bolso de cuero. La copia la dejé a la vista, en la carpeta azul. Cada papel era una pieza de mi defensa, una prueba irrefutable de la verdad que ellos intentaban distorsionar. Estarían listos para enfrentar los hechos. Mi plan silencioso comenzó a tomar forma mucho antes de que ellos llegaran, en la soledad de mi antiguo departamento, con el eco de mis propias sospechas rebotando en las paredes vacías. El primer paso fue una consulta preventiva. El martes 15 de marzo, a las 10 de la mañana, establecí una videollamada con el Dr. Salas. Su rostro, enmarcado por estantes llenos de libros de derecho, apareció en la pantalla de mi tableta. Una imagen de seriedad y confianza. Con la voz firme de quien ha repasado los números 1000 veces, le expuse mis temores, la insistencia de Martín en el usufructo, su repentino y asfixiante interés en mis finanzas. Él escuchó con una paciencia de otra época, sin interrumpir, asintiendo lentamente. Su silencio era una forma de respeto que yo ya no recibía de mi propia sangre. Cuando terminé, se ajustó las gafas. Laura, mejor tener un arma y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, me dijo con su habitual pragmatismo. Fue él quien me sugirió preparar un contrato de comodato precario. Me explicó el término con una claridad que agradecí. Un documento simple pero legalmente poderoso, que establecería los términos de su estadía, definiéndolos como lo que eran: invitados con un plazo, con condiciones, y cuya bienvenida podía ser revocada por la única dueña de casa. No era una declaración de guerra, me aseguró, sino una póliza de seguro para mi paz, una herramienta para establecer límites donde las palabras de una madre
ya no eran escuchadas. La idea echó raíces en mi mente. Una semilla de acero en un jardín de dudas. Al finalizar la llamada sentí una oleada de resolución que había creído perdida. «La ley te ampara, Laura», fueron sus últimas palabras. «Pero tienes que ser tú quien la ejecute con firmeza». Colgué y me quedé mirando la pantalla oscura, mi propio reflejo superpuesto al recuerdo de su rostro. Tenía el conocimiento. Ahora necesitaba las pruebas. Un plan, por más hermético que fuera, necesitaba un fundamento de hechos irrefutables. La contadora en mí despertó de su letargo. Sabía que los números y los documentos no mienten, no manipulan, no tienen agendas ocultas. Y yo estaba a punto de realizar la auditoría más importante de mi vida. Una donde las cuentas a saldar no eran solo financieras, sino profundamente morales. Mi siguiente paso sería reunir mi arsenal, pieza por pieza. El miércoles siguiente, dediqué la tarde a la documentación. Fui a mi sucursal bancaria, un lugar que conocía desde hacía 30 años. Bajo las luces frías y el murmullo de las transacciones, solicité los extractos impresos de los últimos 6 meses. La joven cajera me miró con una mezcla de amabilidad y lástima, como si fuera una anciana confundida. Pero cuando vio la precisión de mi solicitud, su expresión cambió. Esperé pacientemente mientras la impresora zumbaba, escupiendo las hojas que contenían la prueba crucial, la transferencia de $120,000 desde mi cuenta personal de jubilación directamente a la cuenta del vendedor de la casa. Sostener esos papeles en mis manos fue como sostener la verdad tangible, un peso reconfortante contra la levedad de sus mentiras. Mi siguiente parada fue una pequeña copistería cerca de mi antiguo hogar. El olor a tóner y papel caliente llenaba el aire. Hice una fotocopia nítida de la escritura de propiedad, la que dejaría a la vista en la carpeta azul, mi señuelo. Luego, con un cuidado casi ceremonial, tomé el documento original. El papel era grueso, con los sellos en relieve y la tinta de las firmas aún vibrante. Lo deslicé dentro de un sobre manila y lo sellé. Ese sobre no iría a una caja de seguridad. Iría conmigo, en el compartimento interior de mi bolso de cuero, pegado a mi cuerpo. Era mi escudo, mi declaración de soberanía. La diferencia entre la copia y el original era la diferencia entre la percepción que ellos tenían de mí y la realidad de quién soy. De vuelta en mi departamento, organicé mi carpeta de batalla. Cada documento era un soldado disciplinado en mi silencioso ejército. Los extractos bancarios, engrapados y con la transferencia resaltada en amarillo. Los correos electrónicos impresos que había intercambiado con la administración del condominio, estableciendo mi autoridad exclusiva. Y al frente, la copia de la escritura, tan inocente y tan incompleta. El contrato de comodato que el doctor Salas me había enviado por mensajería, lo guardé junto a la escritura original. Mi estrategia dependía de su ceguera, de su incapacidad para imaginar que detrás de mi sonrisa cansada y mis gestos lentos se movía una mente que calculaba cada variable. Subestimaron el contenido de mi bolso, y eso sería su perdición. El jueves, a las 2 de la tarde, llegaron. Los recibí con una serenidad que era a la vez una máscara y una armadura. Durante las siguientes 48 horas, me convertí en un fantasma en mi propia casa, una observadora silenciosa. Vi a Paula mover mis libros de toda la vida de la estantería principal para hacer espacio a sus insulsas revistas de decoración. Vi a Martín dar órdenes a los jardineros sobre cómo podar los rosales que yo había elegido con tanto esmero. No dije nada. Simplemente observé y anoté mentalmente cada microagresión, cada acto de borrado, cada pequeña usurpación alimentaba mi resolución, añadiendo una línea más a la larga lista de deudas que pronto vendría a cobrar. El viernes por la mañana, la arrogancia de Martín alcanzó un nuevo pico. Estaba en el porche, hablando por teléfono con uno de sus amigos, su voz resonando en el aire marino. «Sí, la casa es una maravilla. Estamos pensando en ampliarla el año que viene, construir un segundo piso. La vieja está encantada de que nos ocupemos de todo. Ya sabes cómo es. La vieja. La palabra me golpeó como una bofetada. No era su madre, la mujer que había financiado su educación y su hogar. Era un objeto, un obstáculo conveniente. La vieja.
La rabia que sentí fue fría y afilada como un témpano de hielo. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera albergar se evaporó. Su desprecio era el combustible final que mi motor necesitaba. No necesité una grabadora. Mi memoria, afilada por décadas de recordar cifras y detalles, era más que suficiente. Archivé sus palabras, su tono, la risa condescendiente que siguió. Los observé el resto del día, tan absortos en sus planes, en su conquista, que mi presencia se volvió invisible para ellos. Discutieron sobre el color de las cortinas del dormitorio principal, mi dormitorio, mientras yo estaba sentada en la misma habitación, leyendo un libro. Su ceguera era asombrosa. Confundieron mi silencio con consentimiento, mi paciencia con debilidad. No se dieron cuenta de que les estaba dando la soga con la que ellos mismos se ahorcarían. ¿Cómo podían ser tan soberbios como para no sentir la tormenta que se estaba gestando a su alrededor? El período de observación táctica había concluido. Tenía todo lo que necesitaba: la confirmación de sus intenciones, la evidencia de su desdén, la medida exacta de su arrogancia. Habían revelado su estrategia completa, sin saber que estaban jugando una partida de ajedrez contra una oponente que veía 10 movimientos por delante. Se sentían seguros, victoriosos, los nuevos señores de un feudo que creían haber adquirido por derecho de sangre. Pero la sangre, a veces, no otorga derechos, solo deudas, y la hora de presentar la factura se acercaba inexorablemente. El escenario estaba listo, solo faltaba convocar a los actores a su acto final, un acto que no habían ensayado. El viernes por la noche, mientras celebraban su llegada con una botella de vino caro, supe que era el momento. El sonido del corcho al salir fue como el disparo de salida. Paula le mostraba a Martín catálogos de muebles en su tableta, sus risas llenando el salón que habían colonizado. Eran el retrato perfecto de la autocomplacencia. Esperé a que sirvieran la segunda copa, cuando el vino hubiera relajado sus ya inexistentes defensas. Entonces, con la precisión de un cirujano, tomé mi teléfono. Mi pulso era firme, mi mente clara como el cristal. El momento de la convocatoria había llegado, y sería tan silencioso y letal como el resto de mi plan. Mis dedos se movieron con una eficiencia fría sobre la pantalla táctil. Creé un nuevo mensaje de texto grupal. Los destinatarios: Martín, Paula, Federico Lamas, el administrador, e Iván Cornejo, el oficial municipal. La redacción fue meticulosa, cada palabra elegida para sonar oficial pero inofensiva. Les ruego que pasen mañana sábado a las 11 a.m. para firmar unos documentos finales de la comunidad y aclarar la administración de la propiedad. Será solo un momento. Gracias, Laura Benítez. Firmar con mi nombre completo no fue un descuido. Fue el primer disparo. Una afirmación sutil pero inequívoca de mi autoridad. Presioné enviar y el mensaje se fue. Una flecha silenciosa lanzada en la noche. Las respuestas no tardaron en llegar. Confirmaciones breves, sin preguntas. Martín levantó la vista de su copa de vino. Una leve arruga de curiosidad en su frente. ¿Qué papeles son esos, mamá? Solo unos trámites de rutina, hijo. Para que todo quede bien organizado desde el principio, respondí, ofreciéndole una sonrisa vacía. Esa noche apenas dormí, no por ansiedad, sino por una electrizante anticipación. Repasé cada detalle del plan, visualicé la escena, las caras, las reacciones. El guión estaba memorizado. Antes del amanecer, me senté en el porche, envuelta en una manta, y vi cómo el sol teñía el horizonte de naranja y violeta. El mar estaba en calma, un espejo plácido que ocultaba las corrientes profundas. Una marea estaba a punto de cambiar. Llegó el sábado. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que aún danzaban en el aire, vestigios de la mudanza. El telón estaba a punto de levantarse, y yo era la única que conocía el guión completo. A las 10:55, ya estaba sentada a la cabeza de la gran mesa del comedor. Había dispuesto una jarra de agua fresca y 5 vasos. Mi bolso de cuero, pesado con la verdad, descansaba en la silla a mi lado. En el centro de la mesa, como un cebo, coloqué la carpeta azul con la copia de la escritura. Me sentía extrañamente en paz, como una general en su tienda de campaña,
la víspera de una batalla decisiva. La función estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente a mi fallido acto de rebelión, la casa amaneció envuelta en un silencio denso y artificial. Martín y Paula se movían como si mis palabras del día anterior no hubieran sido más que el crujido de un mueble viejo. De hecho, parecían haber redoblado sus esfuerzos por borrar mi presencia. Martín pasó la mañana al teléfono en el porche, discutiendo con alguien la instalación de un sistema de riego automático, un proyecto del que yo no sabía nada. Paula, por su parte, había decidido que la cocina necesitaba una reorganización funcional. La escuchaba abrir y cerrar gabinetes, el tintineo de la loza y los cubiertos sonando como una reescritura de mi propio orden doméstico. Cada uno de sus movimientos era una afirmación de poder, un recordatorio de que mi desafío había sido ignorado y que ahora debía enfrentar las consecuencias de su condescendencia. El punto de quiebre, sin embargo, llegó de una forma inesperada. Paula abrió una de las últimas cajas, una que contenía la vajilla de porcelana de mi madre, piezas pintadas a mano que habían sobrevivido a 3 generaciones. La vi sacar un plato con una delicadeza fingida y luego colocarlo en el lavavajillas con un ruido sordo. «Esta vajilla antigua es muy bonita, Laura, pero poco práctica. La guardaremos para ocasiones especiales y compraremos algo más moderno para el día a día», dijo sin mirarme. Su voz impregnada de una autoridad que no le correspondía. Sentí una punzada fría en el pecho. No era solo un plato. Era la mano de mi madre, la mesa de mi infancia, un legado que ella estaba a punto de relegar a un armario oscuro. ¿Acaso no había nada sagrado para ellos? Fue entonces cuando una calma gélida se apoderó de mí. Me levanté de la silla donde fingía leer el periódico y caminé lentamente hacia ella. Abrí el lavavajillas, saqué el plato con sumo cuidado y lo sequé con un paño. «Esta vajilla no se lava a máquina, Paula. Se daña el esmalte», dije. Mi voz era un susurro, pero cortó el aire. «Y no se guarda. La usaré todos los días porque la vida es una ocasión especial. Gracias por desempacarla». Me di la vuelta y comencé a colocar cada pieza en el gabinete que yo había destinado para ellas, el que estaba a la altura de mis manos, no en el más alto e inaccesible donde ella planeaba exiliarlas. Por primera vez en días, el sonido en la cocina era el mío. Paula se quedó, paralizada, con una taza en la mano, su boca ligeramente abierta. No esperaba esa resistencia, tan serena y tan absoluta. Martín entró en ese momento, atraído por el repentino silencio. «¿Pasa algo?», preguntó, mirando de su esposa a mí. Paula balbuceó algo sobre la vajilla y mi sensibilidad. Martín puso los ojos en blanco y me dedicó una sonrisa paternalista. «Mamá, no te pongas así por unos platos. Paula solo quiere ayudar a que todo esté perfecto». Su incapacidad para comprender la situación era mi mayor ventaja. No vio un acto de reafirmación, sino un capricho de vieja. No entendió que yo no estaba defendiendo unos platos, sino mi derecho a decidir sobre mi propia vida, pieza por pieza. Esa ceguera era el terreno fértil, donde mi plan florecería. Una hora más tarde, mientras Martín y Paula salían a explorar el pueblo, sonó el timbre. Era Nora, mi vecina, con 2 tazas humeantes en una bandeja. Su sonrisa era genuina, sin rastro de la lástima que había visto en otros. «Pensé que quizás te gustaría un poco de compañía y un buen té de hierbas», dijo. La invité a pasar al porche, lejos de los oídos indiscretos que, aunque ausentes, parecían haber dejado sus ecos en las paredes. Nos sentamos en las mecedoras y el simple acto de compartir ese momento, de ser tratada como una igual, se sintió como un bálsamo. El vapor del té se mezclaba con la brisa salada, y por primera vez en días sentí que podía respirar sin que el aire pesara en mis pulmones. Después de unos minutos de charla trivial sobre el clima y los jardines, Nora me miró fijamente. «Laura, vi lo que pasó el día de la mudanza, y escuché lo de esta mañana. Las ventanas estaban abiertas», confesó en voz baja. «No quiero entrometerme, pero si alguna vez necesitas una testigo, o simplemente alguien que escuche y confirme que no estás loca, cuenta conmigo». Sus palabras fueron un ancla en mi tormenta. Me contó que Federico Lamas, el administrador, tenía fama de ponerse siempre del lado del dinero y el poder,
y que varios vecinos habían tenido problemas con su arrogancia. La información era valiosa, pero su oferta de solidaridad lo era aún más. Ya no era solo yo contra ellos. Ahora éramos dos mujeres mayores que el mundo subestimaba. La visita de Nora fue el catalizador que necesitaba. Cuando se fue, me quedé en el porche, mirando las olas romper en la orilla. Su validación había extinguido la última brasa de duda en mi interior. Mi plan, que hasta ahora había sido una estructura teórica de defensa, se convirtió en una necesidad inminente, una ofensiva que debía lanzar. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa, se trataba de honrar la confianza que Nora había depositado en mí, de demostrarle a ella, y sobre todo a mí misma, que la mujer que vio ser humillada también era una mujer capaz de levantarse. La contadora meticulosa que había dormido en mi interior durante años despertó por completo. Era hora de hacer el balance final, y sabía que los números estarían de mi lado. Esa misma tarde, mientras Paula estaba ocupada midiendo las ventanas para unas cortinas que jamás colgaría, me encerré en mi cuarto de huéspedes. Tomé mi celular y marqué el número del doctor Salas. Cuando respondió, mi voz fue concisa y profesional. «Doctor, soy Laura Benítez. Le confirmo que la situación es exactamente como la previmos. Procederé con la convocatoria para la reunión este sábado a las 11 de la mañana. Sí, todos los elementos probatorios están en mi poder y en un lugar seguro». Paula pasó por el pasillo en ese momento y me escuchó decir «Doctor» y sábado a las 11. La vi sonreír con suficiencia. Sin duda pensó que estaba pidiendo una cita médica, confirmando su narrativa de mi supuesta fragilidad. Qué poco me conocían. El viernes transcurrió con una tensión palpable bajo una superficie de normalidad forzada. Martín y Paula estaban eufóricos, creyendo que mi pequeño arrebato con la vajilla había sido el último estertor de mi resistencia. Por la noche, abrieron una botella de vino caro para celebrar nuestro nuevo hogar. Como dijo Martín con un brindis que me heló la sangre. Los observé desde mi sillón, sus risas resonando en mi sala, bebiendo vino comprado probablemente con la extensión de mi tarjeta de crédito. Sentí una calma extraña, la serenidad del cazador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. No sentía odio, solo una resolución fría y una inmensa tristeza por el hijo que había perdido mucho antes de esta batalla. Mientras ellos llenaban sus copas por segunda vez, deslicé mi mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Con los pulgares moviéndose con una precisión que desmentía mi edad, redacté el mensaje de texto. Cada palabra estaba calculada para sonar burocrática e inofensiva. Martín, Paula, Federico Lamas, Iván Cornejo. Sus nombres aparecieron en la lista de destinatarios. Revisé el texto una última vez. Les ruego que pasen mañana sábado a las 11:00 am para firmar unos documentos finales de la comunidad y aclarar la administración de la propiedad. Será solo un momento. Gracias. Laura Benítez. Presioné enviar. El mensaje se fue. Una citación silenciosa a un juicio que ellos ni siquiera sabían que estaba por comenzar. El telón del acto final estaba a punto de levantarse. Federico e Iván llegaron juntos, puntuales a las 11. Los hice pasar con una cortesía formal que no admitía familiaridades. Martín y Paula bajaron de la habitación principal, vestidos con ropa de fin de semana costosa, sonriendo como si fueran los anfitriones de un evento social. Martín incluso me dio una palmada en el hombro, un gesto de posesión. «Qué bien, mamá, organizando todo. Así me gusta», dijo, su voz resonando con una condescendencia que estaba a punto de expirar. No respondí, solo les indiqué con un gesto que tomaran asiento. Afuera, como si el destino también quisiera un testigo imparcial, vi a Nora regando sus rosales, su presencia discreta pero visible a través del gran ventanal. La platea estaba completa. La función podía comenzar, y el primer acto sería la última gran actuación de la arrogancia de mi hijo. Como esperaba, Martín tomó la palabra, poniéndose de pie como si presidiera una reunión de directorio en su oficina. «Bueno, gracias a todos por venir», comenzó, dirigiéndose principalmente a Federico y a Iván, los únicos cuya opinión parecía importarle. Quería aprovechar esta instancia para formalizar algunos aspectos del cuidado de mi madre y la gestión de la propiedad, como
Saben, a sus 72 años, es importante que la familia se haga cargo para garantizar su bienestar y tranquilidad. Su discurso era una obra maestra de piedad filial fraudulenta. Cada palabra una pala cavando más hondo en el hoyo que él mismo no veía. Me miró con una sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que a mí me pareció la de un lobo a punto de devorar a su presa. Dejé que terminara su perorata, saboreando el silencio que vendría después. Cuando terminó, hubo una pausa cargada de expectativa. Todos me miraron, esperando quizás que asintiera dócilmente, que validara mi propia anulación. En lugar de eso, carraspeé suavemente, un sonido pequeño pero que capturó toda la atención. «Gracias, Martín, por tu preocupación», dije, y mi voz sonó clara y firme en la sala. «Pero creo que hay un malentendido fundamental aquí. La reunión de hoy es para aclarar quién cuida de quién, y sobre todo, quién es el dueño de qué». Con un movimiento lento y deliberado, abrí mi maletín de cuero y saqué la primera prueba, los extractos bancarios impresos. Los deslicé sobre la mesa de roble, justo frente a Martín. El sonido del papel contra la madera fue el único ruido en la sala. El primer disparo había sido efectuado. Mantuve mi dedo sobre el papel, anclándolo en su lugar. «Este es un resumen de mi cuenta personal de jubilación», expliqué. Mi tono era el de una contadora presentando un balance final, sin emoción, solo hechos. Con un marcador amarillo que había preparado, resalté la línea que mostraba la transferencia de $120,000. Como pueden ver, el dinero para comprar esta casa salió única y exclusivamente de mis ahorros. No hay aportes de nadie más. Levanté la vista y miré a mi hijo a los ojos. «Este dinero no tiene el apellido de la familia Martín. Tiene mis 40 años de trabajo, mis noches en vela, mis sacrificios». Martín miró el papel, su rostro palideciendo visiblemente. La primera grieta en su fachada de control había aparecido, y era más profunda de lo que él imaginaba. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, me dirigí a Federico. «Señor Lamas, creo que usted también tiene algunos documentos que le interesará ver». Saqué de mi maletín una pequeña pila de correos electrónicos impresos, cuidadosamente engrapados. Eran las comunicaciones que había mantenido con la inmobiliaria y con su administración semanas antes de la compra, en las que dejaba explícitamente claro que yo era la única compradora y la única persona autorizada para tomar decisiones sobre la propiedad. «Le envié esta información hace 2 meses», dije poniéndolos frente a él. «Aquí se especifica que cualquier consulta o gestión debía ser tratada directamente conmigo, no con terceros». El rostro del administrador perdió todo su color. Su negligencia profesional quedaba expuesta ante un oficial municipal. ¿Cómo justificaría ahora haber seguido las órdenes de mi hijo? El silencio en la sala se hizo más pesado, casi irrespirable. Martín intentó protestar, balbuceando algo sobre protegerla de estafas y malos entendidos. No le dejé continuar. El ritmo de esta confrontación lo marcaba yo. Saqué mi teléfono celular, lo puse en el centro de la mesa con la pantalla hacia arriba y presioné «reproducir». Una voz llenó la sala. Era la voz de Martín, clara y arrogante, proveniente de una llamada que yo había grabado 2 días antes, con pleno conocimiento de que en mi jurisdicción era legal hacerlo con el consentimiento de una de las partes, el mío. «Claro que las ha. Casa es tuya, mamá», decía su voz grabada, resonando como una sentencia. «Pero es lo que te corresponde hacer por tu familia. Es tu deber». La onda de sonido en la pantalla del teléfono parecía una línea de vida que se agotaba. El impacto del audio fue devastador. Un golpe sónico que dejó a todos sin aliento. Martín se quedó helado, la boca entreabierta, completamente paralizado, como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Paula le lanzó una mirada de pánico puro, sus ojos gritando la pregunta que él no podía responder. «¿Cómo no supiste esto?» Iván Cornejo, el oficial municipal que hasta ese momento había sido un observador pasivo, se enderezó en su silla. Su expresión ahora era de una seriedad profesional y atenta. Ya no era un asunto familiar incómodo. Había una clara evidencia de coerción emocional. Detuve la grabación y miré fijamente a mi hijo. «El deber, querido Martín», dije con una calma gélida, «es una calle de 2 vías.
y tú has estado conduciendo en la dirección equivocada durante mucho tiempo. Era el momento del golpe de gracia, el que desmantelaría por completo su fantasía de control. Con la solemnidad de un juez presentando la prueba definitiva, abrí mi bolso de cuero y saqué el sobre manila sellado. Rompí el sello con un gesto preciso y extraje la escritura original de la propiedad. La desplegué sobre la mesa, junto a la copia descolorida que había estado allí todo el tiempo como un señuelo. El papel grueso, con los sellos oficiales en relieve, y las firmas en tinta azul, tenía un peso y una autoridad que la fotocopia jamás podría imitar. Era la diferencia entre una sombra y el cuerpo que la proyecta. La verdad, así, desnuda y documentada, era irrefutable. Ya no había lugar para interpretaciones o manipulaciones. Como pueden ver, dije pasando mi dedo índice lentamente por mi nombre. Laura Benítez. No hay más nombres. No hay cláusulas de usufructo. No hay cotitulares. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la densa atmósfera de la sala. Esta casa es mía, única y exclusivamente mía. La mirada de Martín era una tormenta de incredulidad, furia y, por primera vez, miedo. Paula parecía haberse encogido en su silla, como si deseara volverse invisible. Federico Lamas evitaba mi mirada a toda costa, estudiando un punto inexistente en la pared. Había desmantelado su realidad pieza por pieza, con sus propias pruebas, ante sus propios testigos. Pero mi plan no terminaba con su humillación. Terminaba con mi solución, una que ellos nunca vieron venir. Saqué el último documento de mi maletín, el contrato de comodato precario, redactado por el doctor Salas, un papel de una sola página, claro y conciso. Lo deslicé suavemente sobre la mesa, hacia Martín y Paula, como quien ofrece un tratado de paz después de ganar una guerra. Pensaron en todo, dije mirándolos fijamente, menos en que yo también podía pensar. Y he preparado una solución para que su estancia aquí sea legal y ordenada. Sus ojos se clavaron en el documento. Pude ver el momento exacto en que sus cerebros procesaron las palabras clave, comodato precario, temporal, revocable, y luego la frase final, la que lo sentenciaba, plazo de 30 días. La expresión de Paula se descompuso en una máscara de horror. Martín tomó el papel con manos temblorosas, releyéndolo una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar por la fuerza de su voluntad. No podían. Tienen 30 días a partir de hoy para encontrar otro lugar donde vivir, continué, mi voz sin un ápice de emoción, tan neutral como un informe de auditoría. Agradecería que lo firmen como acuse de recibo. Es por el bien de todos, para que las cosas queden claras y documentadas, como a ti te gusta, Martín. El silencio que siguió fue la dulce melodía de mi victoria. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con el susurro de un papel legal. Ya no era su madre indefensa, era la propietaria, la administradora, la ley. Entonces, ejecuté las consecuencias inmediatas, una por una, con la precisión de un cirujano. Primero tomé una copia del comodato y de la notificación de desalojo, y se la entregué a Iván Cornejo. «Señor oficial», dije formalmente, mi tono estableciendo un nuevo protocolo. «Le pido que actúe como testigo de la entrega de este documento. A partir de este momento, esto deja de ser un simple tema familiar para convertirse en un registro oficial con un plazo legal que debe cumplirse». Iván, ahora plenamente consciente de la gravedad y legalidad de la situación, asintió con seriedad, tomó los papeles y los guardó en su portafolio. El asunto había escalado a una esfera donde las manipulaciones emocionales de Martín ya no tenían cabida. La segunda consecuencia fue directa y financiera. Miré directamente a Martín, cuyos ojos ardían de rabia impotente. «Te informo también que el lunes a primera hora, a las 9 de la mañana, visitaré el banco para revocar el poder que te di sobre mis cuentas hace años. Ya no lo necesito. Y por supuesto cancelaré la tarjeta de crédito adicional que tienes a tu nombre, esa con la que pagaste la cena de anoche». Este golpe fue directo a su estilo de vida, a su Audi Q5 cuyo seguro probablemente se debitaba de esa cuenta, a su fachada de éxito. Le estaba cortando el suministro de oxígeno financiero que le había proporcionado durante décadas.
La red de seguridad que él daba por sentada acababa de ser retirada de debajo de sus pies. Finalmente me dirigí al pálido y sudoroso Federico Lamas, quien había permanecido en un silencio aterrado. «Señor administrador, en cuanto a usted, mi abogado, el doctor Salas, se pondrá en contacto con su agencia la próxima semana para discutir su negligencia profesional al ignorar mis directivas escritas y tratar asuntos de mi propiedad con terceros no autorizados». Su mandíbula cayó. No solo había perdido la posibilidad de gestionar la expansión de la casa, sino que ahora su propia reputación y posiblemente su empleo estaban en juego. «Queda usted desautorizado para realizar cualquier gestión o tomar cualquier decisión sobre esta propiedad. A partir de ahora, solo tratará conmigo o con mi representante legal». El mensaje era claro. Su alianza con mi hijo había terminado. La reunión terminó en un silencio sepulcral, sin necesidad de una conclusión formal. Martín y Paula se levantaron sin decir una palabra, sus movimientos rígidos y mecánicos, y subieron las escaleras como autómatas. Derrotados, Federico e Iván se despidieron con una formalidad apresurada y salieron casi corriendo, ansiosos por escapar de la tensión. Me quedé sola en mi salón, con los papeles de mi victoria esparcidos sobre la mesa de roble. El sol seguía entrando por la ventana, pero ahora se sentía diferente, más cálido, como si la casa misma respirara aliviada. En menos de 15 minutos había desmantelado su conspiración, reafirmado mi control absoluto y recuperado no solo mi casa, sino también mi nombre. Afuera, vi que Nora me miraba desde su jardín. No sonreía, pero levantó su taza de té en un gesto lento y deliberado. Un brindis silencioso. Le devolví el gesto con un leve asentimiento. El respeto no se exige, se gana, y a veces se reconquista. El sonido de una puerta cerrándose en el piso de arriba me recordó que la batalla había terminado, pero la guerra por mi paz apenas comenzaba. Tenían 30 días para desaparecer de mi vida y dejarme, por fin, disfrutar de la vista al mar que tanto me había costado. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no era de opresión, sino de soberanía. Era el sonido de mi libertad. Esa tarde, el teléfono sonó 5 veces. En la pantalla, el nombre de Martín parpadeaba con una urgencia que ya no me afectaba. La primera vez sentí un eco del viejo tirón de la obligación maternal, pero lo dejé extinguirse. La quinta vez, simplemente observé el aparato vibrar sobre la mesa de roble, un insecto ruidoso e impotente. Cuando el silencio regresó, tomé el teléfono. Mis dedos no temblaban. Escribí un único mensaje, conciso y definitivo. Las palabras formando un muro que él no podría escalar con su encanto, ni con su ira. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de nuestros abogados. Necesitamos distancia. Presioné enviar y sentí como una puerta que había estado abierta durante 45 años se cerraba con un clic suave pero irreversible. Al día siguiente, un lunes por la mañana, un cerrajero vino a la casa. Era un hombre joven, de pocas palabras y manos eficientes. Lo observé trabajar. El sonido del metal siendo desatornillado y reemplazado era una sinfonía de liberación para mis oídos. Era el sonido tangible de mi seguridad, de mis nuevas fronteras. Cuando terminó, me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y frías. Sostenerlas en la palma de mi mano se sintió diferente. No era solo metal, era el peso de mi soberanía recuperada. Le pagué con un billete de mi propia billetera. Le agradecí y cerré la puerta. El nuevo cerrojo se deslizó en su lugar con un chasquido sordo y satisfactorio. La casa, por fin, era un santuario, y yo era su única guardiana. Los días que siguieron fueron una coreografía de silencios y trámites. El doctor Salas me llamó para informarme que el abogado de Martín se había puesto en contacto con él. No hubo negociaciones, solo una aceptación tácita de los términos. Su partida fue tan discreta como su llegada había sido invasiva. En la fecha límite, un camión de mudanzas, mucho más pequeño que el que había traído sus cosas, se estacionó en la entrada. No salí a despedirlos. Observé desde la ventana de mi habitación, la que daba al mar, cómo cargaban sus cajas y el odioso sofá de terciopelo verde.
Cuando el Audi Q5 desapareció por el camino de grava, no sentí ni triunfo ni tristeza. Sentí paz, un vasto y tranquilo océano de paz que llenaba cada rincón de la casa y de mi alma. Han pasado 2 meses. El tiempo, ahora que me pertenece por completo, fluye a un ritmo diferente, más lento y más rico. La casa ha sido purgada de su presencia. Donde estaba su sofá, ahora hay 2 cómodos sillones de lectura y una pequeña mesa con mis libros. La vajilla de mi madre se usa a diario y cada comida se siente como una celebración silenciosa. El aire ya no está cargado de expectativas no dichas ni de tensiones subterráneas. Huele a sal, a lavanda de mi jardín y por las mañanas al café recién hecho que preparo solo para mí. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a descubrir que el silencio no es sinónimo de soledad, sino de libertad para escuchar mis propios pensamientos. Mi rutina se ha transformado en un ritual de pequeños placeres. Me despierto con el sol en mi habitación principal, la que siempre quise. Camino descalza por la playa antes de que el mundo despierte, sintiendo la arena fría y húmeda bajo mis pies. He retomado una vieja pasión que la vida me había hecho olvidar: la pintura. En el porche, junto a una maceta de geranios rojos, descansa un pequeño caballete. Estoy aprendiendo a pintar acuarelas, a capturar los 1000 tonos de azul del mar y el blanco efímero de la espuma. Mis trazos son torpes, de principiante, pero cada mancha de color sobre el papel es una afirmación de mi nueva vida, una creación que es solo mía. Esta mañana, Nora vino a tomar café, como hace casi todos los sábados. Nuestra amistad ha florecido en este tiempo, un lazo forjado en la comprensión mutua y el respeto. Nos sentamos en el porche, el vapor de nuestras tazas mezclándose con la brisa marina. Ella miraba mi acuarela a medio terminar, un paisaje marino con un cielo tormentoso. «Tienes talento, Laura», dijo, y sus palabras no eran un halago vacío, sino una observación sincera. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las alegrías y las cargas de una vida larga. Con ella, no necesito fingir ni justificarme. Soy simplemente Laura, una mujer de 72 años que está aprendiendo a pintar. Mientras sorbía mi café, Nora me observó con una mirada pensativa. «Se te ve más liviana, Laura», comentó con su franqueza habitual. «Como si te hubieras quitado un gran peso de encima». Su comentario me hizo reflexionar. La metáfora era correcta, pero incompleta. La carga que sentía no era solo el peso de sus problemas o sus demandas, era la ausencia de mi propio espacio, la erosión de mi identidad, hasta convertirme en una función de las necesidades de otros. Madre, abuela, salvavidas financiero. La ligereza que ella notaba no provenía de una pérdida, sino de una ganancia fundamental que había alterado mi centro de gravedad por completo. La miré y sonreí, una sonrisa genuina que me llegó a los ojos. «No me quité un peso, Nora», respondí, mi voz serena como el mar en calma frente a nosotras. «Recuperé mi espacio». Y en esa simple frase estaba contenida toda la revolución que había tenido lugar dentro de estas paredes y dentro de mí. No se trataba de expulsarlos a ellos, sino de invitarme a mí misma a entrar, a ocupar cada centímetro de mi casa y de mi vida con mi propia presencia, mis deseos, mis reglas. El poder no consistía en echarlos, sino en la capacidad de cerrar la puerta detrás de ellos y no volver a mirar atrás, enfocándome en el horizonte que se abría ante mí. Más tarde, mientras recojo mis pinceles, veo una figura en la orilla. Es mi nieto, Nicolás, de 15 años. Ha venido a pasar el fin de semana conmigo, solo. Llegó en el autobús, con una mochila y una caña de pescar. No me pidió dinero, ni favores. Solo me preguntó si podía enseñarle a reconocer las constelaciones por la noche, como hacía su abuelo. Ahora está allí, de pie contra las olas, lanzando el sedal con una concentración que me conmueve. Su presencia aquí, en estos términos, es la prueba de que romper un ciclo tóxico no significa destruir una familia. Significa darle la oportunidad de reconstruirse sobre una base más sana, sobre el respeto, en lugar de la obligación. Nuestra relación está floreciendo de una manera nueva. No soy la abuela a la que se recurre por necesidad, sino la persona con la que comparte sus pensamientos. Me habla de la chica que le gusta
de sus miedos sobre el futuro, y me escucha cuando le hablo de los libros que estoy leyendo, o de la frustración de no conseguir el tono exacto del cielo al atardecer en mis acuarelas. Es una conexión real, un intercambio entre dos personas, no una transacción. Verlo allí, tan joven y tan lleno de promesas, me da la certeza de que la herencia más valiosa que puedo dejarle no es una casa ni dinero, sino el ejemplo de una mujer que supo reclamar su dignidad. El sol comienza a bajar, pintando el cielo con los mismos colores que intento capturar en mi papel. El aire se enfría, y sé que pronto Nicolás volverá, con o sin peces, pero con una historia que contar. Lo llamaré para que entre y prepararé chocolate caliente, como le gusta. Nos sentaremos en los sillones de lectura, no en el sofá de terciopelo verde, y el día terminará en paz. Miro mi casa, mi jardín, mi mar. Miro a mi nieto, un puente hacia un futuro más amable, y entiendo la verdad fundamental que me ha costado casi toda una vida aprender. El amor no se mide en la cantidad de uno mismo que se regala. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía dar, en la profundidad de mi sacrificio. Me vacié para llenarlos a ellos, pensando que esa era la esencia de ser madre. Descubrí, en el silencio de mi propia fortaleza, que mi verdadero poder residía en aquello que decidí, por fin, no entregar, mi paz y mi nombre.